Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bienvenidos a esta primera edición de nuestro programa Algo Más que Deportes. Una idea que nace desde este hermoso espacio que tenemos los angolinos y toda la provincia de Malleco, que es el Centro Cultural de la Ciudad de Angol y obviamente bajo el alero de la Corporación Cultural de esta ciudad, donde nace Algo Más que Deportes. ¿Por qué Algo Más que Deportes? Obviamente porque junto con presentarme, quien les habla, Alex Carrasco, con la compañía pero tremenda de un gran maestro, de un hombre con el cual vamos a recorrer, yo creo que no solamente el deporte, la cultura, lo cotidiano, la historia de la sociedad angolina, y me refiero a un gran mentor, a un gran maestro, el profesor Miguel Ángel Roa Rioseco. Miguel Ángel, bienvenido a su espacio, el espacio de todos los angolinos, donde el deporte y algo más va a tener una cabida pero tremenda. ¿Cómo está? El agrado de estar, por cierto, retomando lo que es la radio y retomándola en forma sistemática, en forma organizada, en forma permanente, ojalá, en el tiempo. Porque lo que queremos justamente con Alex es conversar sobre distintos temas que también forman parte de la ciudad. Cuando decimos Angol estamos diciendo más de 400 años y más de 450 de historia, de vida. Usted es parte de un 15% de la historia de Angola. Yo diría más o menos. Del 10%. No, de un 10 y un poquito más. Bueno, pero partamos conociéndonos un poco, Miguel Ángel. Nosotros nos encontramos en la radio allá por el año 92, cuando usted ya traía una trayectoria pero gigante. Usted era un relator de fútbol de esos que todos los jugadores que pasaron por Club Deportes Malleco Unido, por el fútbol amateur, todos los angolinos que alguna vez escucharon radio, el nombre de Miguel Ángel Roa está grabado aquí, está en ese disco duro que cuando viene la conversación de pronto después de un asado, con un traguito, algo, oye, pero ¿cómo no acordarse de Miguel Ángel Roa Rioseco? ¿Parte cuándo Miguel Ángel en la radio? El primer partido que se nos ocurrió transmitir, cuando recién nacía Deportes Malleco Unido, cuando estaba la idea gestándose por parte de Lucho Ortiz, fue al borde de la cancha estar ahí contra Aviación. Un amistoso con Aviación, donde Leighton era el arquero de Aviación. De eso nunca uno se olvida, de algunos símbolos de los equipos. Aviación estaba compitiendo en la segunda división, pero también desgraciadamente no tuvo mucha vida como club deportivo, a pesar de que tenía el apoyo entusiasta de mucha gente. Pero ahí fue cuando comenzamos a experimentar lo que era una transmisión deportiva al borde de la cancha, relatando junto con Felipe Malatesta, junto con Juan Salgado, JS, y escribiendo también en el diario todas las alternativas de lo que allí había ocurrido para que esto saliera publicado en el Renacer. El Renacer, que es otra historia interesantísima, la historia de imprimir todos los días un diario en una linotipia, trabajando con el plomo derretido para ahí fabricar las letras con que se iba imprimiendo todas las noches este diario. Pero hablemos de radio, porque los recuerdos para Felipe Malatesta, que en paz descanse, son siempre emocionantes. Les cuento, adicional a esto, porque los tres con Juan Salgado éramos profesores y somos profesores. Porque aunque Felipe se hubiera muerto... Juan Salgado, JS, conocido JS en los medios. Los tres fuimos y somos y seguiremos siendo toda la vida y más allá profesores. Entonces nos juntamos, por cierto, armamos nuestro esquema de cómo transmitir, porque para nosotros era una experiencia nueva, aun cuando sabíamos más o menos en líneas generales cómo podía hacerse un programa deportivo desde la cancha. El comentario no es tan difícil, el relato, y Alex lo sabe porque en estos momentos yo quiero hacer un pequeño gran paréntesis. Alex, para mí, personalmente,
es el más destacado relator deportivo, no tan solo de Angol, sino que de la 9ª región. Y lo digo con propiedad porque he escuchado al resto de los colegas relatores de esta región y sé efectivamente que es así. Por agilidad, por prontitud para resolver en la transmisión aquellos secretos que solamente los que vivimos al lado de la cancha para ver una jugada comprendemos cabalmente. Yo le agradezco, profe. La verdad es que las flores viniendo de usted, maestro. No. Es que es así. Uno queda corto en agradecimiento y la verdad lo que usted plantea es cierto. El tema del relato es tal vez da para un capítulo, ¿eh? Sí. Da para un capítulo donde podamos conversar con algún relator de fútbol y hablar de la magia que tiene el relato, que es algo que hemos vivido y experimentado juntos. Miguel Ángel, pero volvamos a la historia que está tan bien encaminada. Ya. Ese partido con Aviación fue una experiencia inevitable y dentro de lo inevitable muy, diría yo, muy positiva. Lo hablo en el sentido de lo positivo, lo inevitable. Hay que afrontar las cosas, vivirlas para poder experimentarlas y de esa transmisión entonces ya nadie nos detuvo. Digo nadie nos detuvo porque la llegada de Deportes Mayeco Unido al fútbol de segunda división, con todo el esfuerzo directivo, que ya lo va a hablar nuestro querido invitado de hoy día, invitado de honor, Germán Fuente Albazáez, ¿ya? Todo eso lleva una motivación extraordinaria, porque la verdad es que siendo relator deportivo, siendo comentarista deportivo, uno no deja de ser hincha. Y creo que todos los auditores que nos están escuchando comprenden perfectamente cuando el relator Palma o cualquiera, o Solabarrieta, están transmitiendo un partido de la selección de Chile, están hinchando por Chile. El hincha no se puede guardar. No, el hincha está ahí debajo y sale. Y el hincha rompe vidrios y patea las casetas, rompe enchufes. Sí. Se sufre harto. Tanto como el hincha que está en el tablón. Se sufre mucho y se apasiona uno. Se apasiona porque es natural en el ser humano apasionarse. Yo creo que si hay alguien que diga yo soy objetivo, por favor, aquí no hay una objetividad al 100%, porque no puede haberla. Bueno, hay escuelas de periodismo que plantean que la objetividad no existe. No, en absoluto. Y eso yo creo que es una máxima ya, de que la objetividad no existe. Y en esto es un ejemplo, pero clarísimo. Exactamente. Y desde ahí entonces con Felipe, con JS, con Juan Salgado, con JS, que está viviendo una situación de salud muy delicada en estos momentos, y yo lo recuerdo con mucho cariño, por cierto, y deseo que ojalá pueda salir de ese momento tan crucial cuando la salud ya está fallando bastante. Es lo que le pasa a Juanito, pero con él voy a conversar por teléfono, a lo mejor más rato a la noche, más de noche, para contarle lo que hemos estado recordando. De lo que lo recordamos. Este inicio digamos, de las transmisiones deportivas. Las transmisiones deportivas de Radio Los Confines de Angol. Exactamente. Que en esos momentos era CD63 Radio Los Confines de Angol. ¿Cómo se presentaba el programa? ¿Cómo se llamaba en ese tiempo? Deportes en Confines. Deportes en Confines. Deportes en Confines. Y junto con eso... En el CD63. CD63. Después fue CD108. Ahí cualquiera no entraba a la radio. Ahí entraba el tipo que tenía la voz de radio. Digamos. Sí. El que fumaba harto, de mucho café, de dientes amarillos. Y los programas deportivos comenzaron con una persona que ustedes conocen y que está a cargo del Centro Cultural de Angol, Daniel Salinas Muñoz. Ajá, ese es un buen detalle. O sea, nuestro querido Daniel Salinas no solamente es la música, es el poeta, es el periodista de lo escrito, porque sino que también... aquí hay dos cosas que se producen. Una, la instauración del primer programa deportivo en una radioemisora angolina a través de Radio Los Confines de Angol a partir del año 1968. Eso es previo a la transmisión de partidos, naturalmente. El año 68. Cuando comienza Radio Los Confines en junio del 68, nosotros con Daniel comenzamos un par de meses después, una cosa así, inventamos el programa deportivo.
Y ahí parte Deportes en Confines. El año 1968. 1968. Casi 48 años, ¿no? Hoy día. Más o menos la edad mía. Casi 48 años, claro. Justo más 30. Ahí usted está... Bueno, no voy a decir, pero... Bueno, les cuento. Vamos a los programas... Ya era mayorcito, si era el año 68, un profe. ¿Qué? Vamos a los programas... ¿Tenía pelo el 68, no? Frondoso. ¿Sí? ¿Frondoso? ¿Era melena? No, las calvicies son un proceso lento en el tiempo, pero muy seguro. A todos nos llega. Vamos. A todos nos llega. Sí, nuestro invitado también podríamos decir que está entrando en esa... Exacto. Pero en todo caso tenía como peinarme. ¿ya? Bueno, eso es lo importante. Claro, no me ponía pinches. ¿Tenía una discusión en la mañana cuando se enfrentaba al espejo? Uno para allá, otro para acá. Sí, todo eso. Todas esas maniobras estratégicas, ¿verdad? Y comenzamos los programas deportivos en nuestra radio Los Confines, ¿no? Muy auténticamente en Colima. Y escribíamos a máquina los libretos todos los días. Imagínense ustedes más o menos 10 carillas con máquina de escribir. Aquí no estamos viendo computadores ni nada. Y con esa tecladura, digamos. Claro, la Remington antigua que era... Claro, la Olimpia era una, la Olivetti, ¿ya? Lo mismo que en el diario Renacer escribíamos todo a máquina. Profe, ¿y esto eran pautas? ¿Ustedes hacían pautas, digamos, escribían el programa que ustedes iban a hablar? ¿Lo leían después? Por ejemplo, se hablaba de la Copa Davis. La Copa Davis se está jugando con Jaime Fillol y Cornejo, ¿ya? Entonces nos noticiábamos nosotros, la Copa Davis, qué sé yo, y se está jugando en Italia, esa semifinal con los italianos. Y empezábamos a escribir en base a lo que escuchábamos en las otras emisoras, a lo que leíamos en los diarios, y hacíamos ahí todo un desarrollo de la campaña Copa Davis. Y eso era, ustedes lo sintonizaban en la radio, en casa trabajando, y ahí iban anotando para después llevarlo a la radio. Exactamente. ¿Tenían el famoso teletipo ustedes en la radio que también llegaban? No. Y junto con eso hacíamos nosotros la difusión del deporte angolino. Por ejemplo, la Federación de Rayuela durante mucho tiempo fue la institución deportiva que más deportistas tenía en Angol. Llegó a tener alrededor de 1.000 a 1.500 personas practicando rayuela en Angol. Estaba Club Chacabuco, el de la Federación de Suboficiales de Carabineros, el de la Legión Militar, Ferroviarios, etcétera, etcétera. La historia de esos clubes queda plasmado hoy día en sendas construcciones que tienen. O sea, sí. Lo que habla usted de suboficiales, lo de la Legión Militar, claro. lo de la Unión de Artesanos, son clubes de rayuela que permanecieron y que hoy día están en nuestra historia. O sea, estamos hablando de casi 50 años después. Claro. Se mantiene viva la historia de esos clubes. Exactamente. Y yo recuerdo, por ejemplo, que recibía todos los lunes los resultados de la rayuela en una planilla escrita a mano, con una bellísima letra ya del secretario de la Asociación de Rayuela. Pensé que me iba a decir la secretaria. Ahí... No. El secretario tenía una bellísima letra. Linda letra. Ya me voy a acordar del nombre de este caballero, que era un distinguido hombre ya de nuestra ciudad. Entonces así nacen los programas deportivos escritos a máquina diariamente, y allí concurrían distintos amigos nuestros que nos iban a colaborar en esto de ir leyendo el libreto. El libreto decía locutor. Sí, por supuesto, que hasta el día de hoy se mantiene. Hasta el día de hoy se mantiene. Igual que un libreto de una ceremonia así oficial. Loc, dos puntos y lo que y ahí venían, 10 líneas y después pasaba el otro y el otro. Habían muchos amigos que estuvieron en esto. Néstor Bustos, por ejemplo, que es el concesionario del casino del terminal de buses. Por supuesto, que está ahí. Claro. Muy rica comida. Néstor trabajaba abajo en Bio Bio. Entonces, oye Néstor, ven, lee, ya, y leía. Leía parte de este libreto, ¿ya? La oficina de buses Bio Bio en ese entonces estaba ahí. Estaba abajo debajo de la radio. De Radio Los Confines, ¿ya? Pertenecía a don Davinio Fernández, que fue superintendente del Cuerpo de Bomberos de Angol.
personaje extraordinario que lo dio todo por los bomberos. Y también el Conejo Sepúlveda, Renato Sepúlveda, ¿ya? Renato Sepúlveda, de lo que yo me acuerdo, más otras personas, otros amigos que llegaban. Gente ligada a diferentes actividades de la sociedad angolina. Pero que le gustaba al el folclor, deporte. la radio, el deporte. Exacto. Hacían de todo. Claro. Entonces Entonces, hacían de todo la gente. Y participaba, eso claro, es lo mejor. Y ahí la verdad es que se iba decantando el quién quedaba como comentarista estable o como comentarista, por último, semanal. Y se iban autodescartando. ¿Ya? Se iban autoeliminando. Nadie, yo no soy para esto. Claro. Por ejemplo, en una oportunidad voy a contar una pequeña anécdota con respecto a la Copa Davis. Una de las personas que no la he nombrado, entre paréntesis, ya te toca leer. Entonces lee. En Australia se sigue jugando la Copa Davis de este año. Hasta ahí llegó la transmisión. La Copa Davis. Claro. Hasta ahí llegó ese locutor, ¿no? Hasta ahí llegó ese comentarista. Después dijo, no, muchas gracias. Yo no participo más. Entonces quedó en aquella época como nuestro querido Copa Davis. Ah, perfecto. ¿Se puede saber quién es el personaje? No. ¿Lo va a guardar? ¿Lo voy a guardar porque lo quiero mucho. Miguel Ángel, vamos a hacer nosotros en el programa, en la medida que vayamos aconteciendo, el minuto de Miguel Ángel para que cuente la anécdota, porque usted tiene un montón. Pero esa ya está contada. Sí, ya se nos adelantó la anécdota, pero después vamos a contar otra. Son del año 68... Hoy día 48 años de historia radial junto al deporte, con una laguna un poco importante, pero que la retoma hace 2 años atrás. Claro. Cuando volvemos justamente a Radio dos. Monte Carlo y tengo el honor de compartir micrófono con usted, que aparece como comentarista de uno de los programas de Radio Monte Carlo, ya siguiendo una campaña de un Malleco Unido en una segunda edición profesional que... Claro. Sí, le escucho. Ojo, la tarjeta, la suya, de la NFP y la mía, están firmadas por Sergio Jadwe, así que yo la voté. No la había visto, la voy a revisar de inmediato porque no me quiero ver vinculado a problemas de mire, es que justamente ando con mi credencial NFP. Me mató el punto porque yo llegaba a todos lados. Claro que dice Sergio Jadwe, la voto enseguida. Ahí está. Tiene razón. Pero bueno, tendremos ya la firmada por don Arturo Salá. Y así, de esta forma, profe, hemos llegado hoy día. Vamos a seguir contando parte de la historia. Todos los programas vamos a contar un poco la historia de Miguel Ángel Roa en la radio. La historia de Angol. Es que usted es parte de la historia, profe. Por eso, o sea, yo no puedo hablar de transmisiones deportivas sin decir el nombre de Miguel Ángel Roa. Por favor. Nuestro invitado trajo hoy día una Biblia. Sí. En esa Biblia, ahí en el capítulo 52 de esa Biblia, aparece una foto suya entrevistando a un jugador de Malleco Unido. Entonces, usted es la historia. A un jugador de Malleco Unido que es su papá. Bueno, ¿para qué lo vamos a decir tan así? Y mi querido Miguel Ángel Roa, yo a toda la gente que nos está escuchando a esta hora quiero agradecer desde ya la sintonía que se está graficando en las redes sociales. Sabe que nos está escuchando el hijo de JS. Juanito Chico. Juan Salgado Rubilar. Así es que un hincha, pero acérrimo Malleco Unido, le mandamos un saludo, pero cariñosísimo. Él está muy, muy entretenido con el programa y bueno, me imagino que usted tendrá frases para él también. Sí, las frases de cariño para Juanito. Así que con mucho cariño, habló hace un rato del gran JS, de este hombre con el que inicia la radiofonía deportiva junto a Miguel Ángel. Y le voy a agregar algo. Dígame. Y esto es para Juanito Chico, que nos está escuchando. Yo estuve presente acompañando a mi querido amigo Juan Salgado Ormeño cuando Juanito iba a nacer en el hospital de Angol, en un auto chiquitito azul, ¿ya? Cuando Juan estaba muy preocupado de su pequeño Juan que venía. Del pequeño JS. De este pequeño Juanito que está en la sintonía nuestra y a quien yo le mando un enorme abrazo, muy emocionado, porque hay muchas historias importantes
que están en mi vida y enlazadas a Juanito Salgado Ormeño. Me alegro mucho que tengamos y lo emociona un gran auditor. Así es. Y bueno, y JS, don Germán también lo conoce, un tipo apasionado, un hombre hincha de Mayeco Unido. No sé si se pierde partido del Rojo León. Así es que un saludo para Juan Salgado, que nos está escuchando hasta ahora. Bueno, tenemos que hacer la presentación también. Aparte del programa y de nuestro invitado, tenemos la dirección de Francisco Ascur, otro gran apellido ligado al Club Deportes Mayeco Unido, hijo de nuestro querido maestro Rolando Ascur. Francisco, ahí está en la dirección, lo saludamos. Ya estaremos en imágenes, en programas más adelante donde nos van a ver a todos. También tenemos a Henry Vallejos en sonido. Henry, tremendo, muchas gracias. Estábamos escuchando, teníamos una cortina que es una especie de jazz fusión, ¿no? Y ahí se escuchaba el ring del Angelito, que originalmente es de la Violeta Parra, y hoy día lo escuchábamos con los acordes de la Jazz Band. Así es, tremendo. ¿Y ahora qué estamos escuchando? ¿Cómo? A ver, no sé, ahí voy a escuchar. Manuelito García, perfecto. ¿Con qué tema? Es que se escucha bajito, por eso. La luz de Manuel García. Tenemos a Mundi también, un grande, todos lo conocen también, que está encargado de la puesta en streaming. Esto quiere decir, profe, nosotros hoy día, si usted se da cuenta, volvemos a la radio antigua. Hablo cuando hablamos de la radio antigua porque tenemos grandes micrófonos, tenemos un buen sistema de micrófonos, tenemos un excelente retorno, tenemos una mesa de trabajo agradable con un gran estudio. Esas eran las radios antiguas. Hoy día la diferencia es que no estamos a través del dial, a través de la señal en el aire, sino que estamos en todo el mundo a través de una señal de streaming que está a cargo de Mundi y que nos tiene en el aire a través de una página que es el telón.cl, donde ustedes pinchan y buscan la radio del Centro Cultural de Angol, y a través de esta señal online nos pueden escuchar en los dispositivos, los smartphones, nos pueden escuchar en la casa, en todos lados, y es por eso que la gente nos escucha. Así que Mundi Orellana, la verdad es que el sonido está espectacular, me están retribuyendo que se está escuchando muy bien, y es la hora de conversar con nuestro invitado, que lo veo muy atentamente ahí, está atento a lo que hemos conversado con Miguel Ángel Roa. A ver, Miguel Ángel, presentemos, ¿cómo presentamos a Germán Fuentealba? Yo lo presentaría como el dirigente más histórico de los dirigentes de Deportes Mayeco Unido. El hombre que nace siendo director de Mayeco Unido, cuando Mayeco Unido nace también en el año 74. La foto de ese primer directorio así lo atestigua, y Germán, con la pasión que tiene por el fútbol, con el cariño que tiene por Angol, sigue siendo director de Deportes Mayeco Unido. Una verdadera, diría yo, una verdadera joya de permanencia, ¿no? Hay que tener coraje, hay que tener dedicación, hay que tener sentido de responsabilidad, hay que tener muchas condiciones para hacer lo que Germán hace. Porque ser dirigente de un club deportivo que ha estado en la cúspide de campeonatos profesionales en segunda división, que ha caído también en crisis profundas, indudablemente hay que tener valentía para seguir siendo director de Deportes Mayeco Unido o de cualquier club que tenga distintas vicisitudes institucionales a lo largo casi de 50 años. Así es. Y Germán Fuentealba, podríamos agregar que hoy día un dirigente que está al pie del cañón, tal como lo ha presentado Miguel Ángel. Yo creo que no hay más palabras para poder, o sea, hay más, pero para una presentación yo creo que hay un resumen en lo que ha sido la historia de un dirigente que lleva 42 años, ¿no? 42 años estando detrás del Rojo León de Nahuelbuta. Bienvenido a nuestra primera edición, nuestro primer capítulo de Algo Más que Deporte junto a Miguel Ángel Roa, y que le habla a Germán. Bueno, muchas gracias. La verdad que me emocionan las palabras de ustedes, porque yo venía a conversar y no venía a recibir tanto halago de vuestra parte. Pero la verdad que es un privilegio estar acá en este primer programa con ustedes, tremendos deportistas, personas que también están ligadas muy cerca desde mucho tiempo al Club Mayeco Unido. Y bueno, no podía ser menos. Por ejemplo, Alex nació en la cancha. Yo lo vi desde niñito.
como a Francisco que está allá, Francisco Ascur, también con rola en el estadio, pero chiquito, nuevito, niñito. Entonces, y ahora encontrarlos acá y saber que ellos palpitan, ellos son vallequinos, pero así como de corazón, no son aparecidos en este tema, sino que nacieron con la camiseta puesta. Así que no, es un gran placer estar con ustedes y conversar de este club que tantas satisfacciones y tanta alegría y también a veces sin sabores, porque el deporte y el fútbol en general trae todo esto y por eso que sigue gustando, porque hay muchos imponderables, a veces unos que son ¿cómo se llama? Agradables y otros que traen pena, pero bueno, hay que seguir brigando en esto porque son satisfacciones que uno le da. No son satisfacciones personales, en el sentido de que la satisfacción personal viene en que uno trata desde su perspectiva poder hacer algo por la ciudad. A pesar que yo no soy de angolino, yo soy de lautarino. De Lautaro, por supuesto. Pero el hecho de haber llegado a Angol, lo fui queriendo y bueno, y el fútbol y el deporte me ha dado esta gran posibilidad de contribuir en algo a lo que es la ciudad de Angol. Y su esposa, pues, Germán, que es angolina. Sí, claro. Sí, es uno de los motivos por qué me quedé definitivamente acá. Sí. ¿A quién no le ha pasado? Hay muchos que... esa hermosa silueta de la mujer angolina, que muchos le echan la culpa al tomate, que la mujer angolina es linda por el tomate, por la tierra, por un montón de sabores. Sería lindo que eso fuera materia de estudio, y que tiene enganchado a muchos afuerinos que se quedaron y se hicieron angolinos de tomo y lomo. Miguel Ángel, como decía un antiguo animador de televisión, ¿dispara usted o disparo yo? Dispare usted. ¿Disparo yo? Tiene mejor armamento. Sí, perfecto. Bueno, no sé si estoy tan bien dotado, pero de armamento no me manejo mucho. Así que partamos con... Pero antes estaban conversando los inicios de Radio Los Confines, ¿cierto? Y aparece el nombre de Daniel Salinas. Ah, sí, por supuesto. Sí. Bueno, Daniel es mi amigo. Yo lo conocí desde mucho antes que llegara a Angol. Daniel estuvo con su señora lautarina y yo lo conocí allá, conocía a la familia del señor, conocía a Daniel allá. Entonces cuando él llegó acá fue muy grato de encontrarlo y de toda la vida hemos sido muy buenos amigos. Y es más, él tenía un programa, aparte del programa deportivo, tenía un programa en la noche, me parece de día a 11, una cosa así, o de 11 a 12, o de día a 12. Él cerraba Los Confines, los programas diarios. Y yo generalmente, llegaba a Angol, ¿cierto? Vivía en pensión, soltero, entonces me decía, oye, anda a la radio. Y yo generalmente estaba en la radio acompañándolo en sus programas y hasta que cerraba y después nos despedíamos y nos íbamos. Pero así que, no. Una amistad de toda la vida. Sí, de toda la vida. Sí. Bueno, Germán, usted nos estaba conversando lautarino de tomo y lomo. ¿Qué año llega Angol? Yo llego a fines del 64 acá. Razones laborales, ¿no? Sí, por supuesto. Fui nombrado acá en el Banco de Estado y me tocó acá. Pues. Había 3 alternativas, pero me tocó Angol. Y, quise venir por un año. Por un año llegué a Angol, basta, y después me vuelvo a la 9ª región, al provincia de Cautín, donde pensaba estar en Temuco, Lautaro, cerca de mis papás, qué sé yo. Pero se quedó toda la vida. Me quedé acá. ¿Y usted llega soltero? Sí, claro. ¿Era un Germán Fuentealba soltero? ¿Llega a una pensión? Me imagino en esos tiempos se usaba mucho pensión o arrendó casa. ¿El banco tenía casa? ¿Cómo era en ese entonces? En el Vergel, yo llegué al Vergel. Estuve viviendo 2 años en el Vergel. Yo tenía unos tíos, entre comillas, eran muy amigos de mi familia y de unos amigos de Lautaro, que eran... En el fondo eran mis tíos. Así que yo llegué a la casa de ellos, don Manuel Rodríguez, era profesor de inglés en el Vergel. Y ahí me quedé durante 2 años. Yo viajaba de Angol. Cuando vivía todavía Mr. Bullock. Sí, claro, Mr. Bullock, Reeves. No, toda esa época yo los conocía a ellos, tal museo, etc. El Vergel era una potencia. Sí. Y todavía, bueno, hay algunas personas que conozco, Héctor Collillo, hay personas, Figueroa, que sí, hay varias personas todavía que están ahí.
Y en esa época nosotros, o sea, como banco, se atendía de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y después de las 2 y media hasta las 6 más o menos, 6 y media. Entonces, ahí al lapsus se cerraba el banco y a la tarde hay que volver. Entonces, yo tenía... Y en la tarde se abría al público igual. Sí, claro. Ah. Sí. Entonces, había que ir... la colación, yo iba al vergel. Tenía una motoneta. Una Vespa. Una Vespa, exactamente. Era un clásico eso. Una Vespa. Y así que en la mañana, a las 12, íbamos al vergel, volvía y la tarde, así que mis viajes eran permanentes, pero en motoneta. Así que no, la época juvenil, así que era un... ¿Qué tenía, Germán? 18 años. Ah, usted llegó, pero... Sí, curito. Sí, muy joven. Sí, Con sí. que esa edad es difícil, Miguel Ángel, Sí. ¿no? Para adaptarse, para... Los cambios eran más duros antes, ¿no? Difíciles porque uno en aquella época, bueno, yo soy mayor que Germán, pero siempre uno al cambio le tenía miedo. El ir a vivir a otra ciudad que no es la de uno y que más encima puede ser una ciudad mayor, más grande, siempre genera eso. Por eso es que uno buscaban nuestros padres los contactos y por eso entonces el papá de Germán dijo, yo tengo un amigo en el vergel que se llama Manuel Rodríguez. Contactó con él, allá va mi hijo, le dijo. Ahí llegó. Y después ellos se fueron a Chillán después de 2 años a vivir a Chillán y por eso yo quedé a la deriva, quedó el hijo acá y ahí me vine a vivir a pensión. Los tíos tenían un hijo, que era el menor, que era más o menos de mi edad, entonces ese chico se fue a Estados Unidos, después se fue a Brasil. Entonces yo llegué como a reemplazar a su hijo en ese momento. Yo era el hijo menor de ellos, entonces me trataban como verdadero hijo, así que muy contento, muy feliz de mi estadía acá y de mi llegada, y no noté tanto el cambio. Institucionalmente el Banco del Estado tenía 12 años como institución Banco del Estado cuando tú llegaste. Ah, sí, claro. Antes era un banco después de la jovencito, fusión. además. Antes era la fusión. caja de ahorro. Ah, sí, eran No 4. había banco aquí en ese tiempo, era solamente el Banco Estado en Angol, Y el Banco Español, Y el que Banco ahora Español, es sí. el Banco Santander. que hoy día es el Banco Santander, ¿no? Claro. Sí, ese está Banco Español Chile. Vamos a Exacto. pasar la cuenta, señor director, a la promoción. Y ahí usted, bueno, haciendo el recorrido más o menos rápido para llegar a lo que trae aquí, que es la historia de Mayeco Unido, porque hoy día el capítulo estaba un poco dedicado a la historia y de Mayeco Unido, inicios e historia de Mayeco Unido, y la verdad es que nos hemos dilatado porque cada uno trae su pedazo de historia aquí, y eso es lo entretenido. ¿Llegamos al año 74, Germán, con Mayeco Unido, con los inicios de Mayeco Unido, o empieza antes? ¿Cuándo empieza la idea? ¿A quién se le ocurre, oye, formemos un club? A ver, el gestor de esto fue Luis Ortiz. El mono Ortiz, ¿no? El mono Ortiz. Ahora, yo en ese momento yo estaba participando, cuando llegué en Gol, a través del Banco del Estado, nosotros teníamos equipo de fútbol que se llamaba Bancario. Y ahí participaba dentro del Deportivo Bancario, participaba en el campeonato de ANFA. Perfecto. Y a través del Deportivo Bancario yo me integré a la Asociación de Fútbol Local. Y el año 74, cuando se formó Mayeco Unido, yo estaba en el ANFA. Presidente, me parece que era Manuel Quijada, si no me acuerdo. ¿Sí? De ANFA. ANFA. Manuel Quijada Penrós. Manuel Quijada Penrós. Entonces, se pidió a ANFA que necesitaban un representante de ANFA en Mayeco Unido. Y ANFA me propuso de que yo fuera como representante del fútbol amateur a Club de Deporte, al naciente Club de Deporte Mayeco Unido. A este Y así- club que y así llegué. quería congregar, como se llamaba Mayeco Unido, a una serie de personajes de toda la provincia, ¿no? Ese fue el espíritu, me imagino, de... El espíritu del club. era Mayeco Unido. Precisamente Mayeco, o sea, venía Deporte Angol, que también en algún momento se barajó ese nombre, que continuemos con Angol, pero la idea era que fuera Mayeco Unido para que precisamente pudiese unir a la provincia y que todo el mundo se sintiera representado y comprometido en cierta forma para apoyar a esta naciente institución. El año 74, aquí yo creo que están ustedes dos, que van a
como un partido de fútbol, podríamos rememorar la alineación de la primera directiva del Club Deportes Mayeco Unido. Creo que usted la tiene por ahí y me imagino que Miguel Ángel tiene que ir agregando a cada uno de los nombres que va a ir entregando. Escuchen bien porque esto es parte del documento histórico. Aquí está, yo lo estoy viendo, así es que aquí parte un poco lo que es Club Deportes Mayeco Unido. A ver, está... en Nampará, Guarte Chacón, Enríquez, Emilio Manríquez. Sí, Miguel Ángel. Miguel Ángel Roa también está en esa primera directiva, ¿no? Sí. José Sepúlveda, Eduardo Iturrieta. José Chepo Sepúlveda. José Chepo Sepúlveda, sí. Guarte Chacón, dije. Waldo Méndez, Ulises Arévalo, Pedro Gutiérrez, Bernardo Barán, Obdulio Valdebenito, Eduardo Alarcón, Edmundo Villauta, Eliezer Cabrera, Luis Ortiz, por supuesto, Luis Galás, Rolando Riquelme, Walton Castro, el Mario Césped, coronel de Carabineros, don Manuel Rodríguez y don Roberto Parán. El presidente ahí era... ¿Y Willy Turrieta? Sí, lo nombró. Sí, ya lo habías nombrado, ya. Sí. El presidente fue don Mario Césped. Manuel Rodríguez fue el primer presidente. ¿Puedo hacer una pregunta aquí que yo creo que es como para el análisis un poco ya, un poquito más duro, digamos? Eran tiempos que políticamente Chile estaba fraccionado. El año 74, con el golpe militar, estaba dividido, había una tensión política, me imagino que muy viva en aquel entonces. Pero yo escucho nombres de esta primera directiva y estaba súper homogéneo, o sea, era una cuestión que tenía de todo un poquito. Hay uniformados, hay gente de la oposición a este golpe de Estado. ¿Cómo lo analizamos? De cómo el deporte puede aunar criterios distintos. El deporte aisló la política. ¿Cómo fue la convivencia? No sé quién va ahí, porque la pregunta va un poquito para los dos. Ahora creo que fue la tónica de la conformación del directorio, donde la presidió el general Rodríguez en ese minuto, donde ahí no se le preguntaba el color político, la tendencia de cada uno, sino que iba todos centrados en formar una gran institución y un gran club. Así que creo que el deporte siempre ha unido, ¿sí? Es cosa de eso es histórico. Yo creo que una de las cosas que une es el deporte, ¿sí? Así que... E incluso yo podría decir que nos echábamos talla dentro del directorio, porque cada uno de nosotros sabía quién era quién. Miguel Ángel, bueno, usted fue preso político, es un tema supuesto, que también era diametralmente opuesto al que en ese entonces era el presidente del club, que era el general Rodríguez. Claro, pero digamos, eso fue posterior al año 74. ¿Ya? Yo estuve como preso político a partir del enero 78 a mayo del 78. Perfecto. Eso está certificado, ¿no? Debidamente, ¿no? Ante la Comisión Valech. Pero al margen de eso... Es que creo que es importante apuntarlo porque sí, es como sobrepasa una situación político-social que tenía el país y yo creo que también marca la fortaleza que tiene este club. Sí, efectivamente, a partir del año 74 se produce, yo diría, esta convergencia importante y muy interesante de dirigentes que desde distintas vertientes del pensamiento convergen en una cosa común: Deportes Mayeco Unido y Ciudad de Angol. Yo creo que ese es el gran objetivo que se plantea Deportes Mayeco Unido y en torno al cual comenzamos a trabajar. Y no tan solo quienes como dirigentes lo hacíamos. En la parte de jugadores había un importante número de jugadores que evidentemente no estaban de acuerdo con el gobierno de turno o con el gobierno de facto, para decirlo de otra forma. Hagamos algo. Yo la verdad tenía una pauta y ¿Sí? que no le he respetado para nada y le pido disculpas, señor director, y a nuestro staff que está ahí, que debo incluir también a Pablo Fuica San Martín, que no lo había saludado porque no lo vi ahí, pero Pablo es parte de este tremendo equipo y de este tremendo proyecto. Usted me dice, Henry, vamos a un tema porque después viene
lo que es el primer plantel de Mayeco Unido, que conforma este directorio, podríamos hablar un poquito cómo también empieza el financiamiento, porque ustedes rápidamente empiezan a traer jugadores de afuera y eso tiene un costo, Germán. Así que vamos a la música y vamos a ir con algo de la región. Vamos a escuchar a Juanjo Montesinos. Sí, un cantante espectacular. ¿Lo conoce, sí, Germán? Bueno, escuchamos a Juanjo Montesinos y ya volvemos con Algo Más que Deportes. Si eres de Temuco no te puedes olvidar de tantas cosas que han pasado, los personajes y la historia popular. Voy a nombrar algunos casos. ¿Que acaso nunca te contaron que en el mall se apareció hasta el mismo diablo? Y en portada en el diario apareció que usaba un negro abrigo largo. Y para cada fiesta o celebración en modas tuve estaba el traje. Mejor a Dux me iba sin simulación y hasta Pangal me daba el viaje. O en el Quijote y la perla del Cautín, Rucatacún y el pobre diablo. Después me iba a buscar a mi mamá a la casa Sedán, donde todos van. En el Austral nunca podía faltar aquel chiste blanco de Silver, y en el centro tocando su acordeón un hombre ciego imperdible. Y cuando le iba muy bien aquel Green Cross, todo el estadio se llenaba con el pitufo, los devotos y su amor. Que vuelva Roque, otros gritaban. Tierra linda de Copihue, de Araucarias y Collán, majestuosa en tus montañas, en tus valles y tu mar. Tierra linda de Copihue, de Araucarias y Collán, majestuosa en tus montañas, en tus valles y tu mar. Recuerdo siempre a Santiago Salvador hablando en alguna esquina, a la Moneco y a Marquito, gran cantor, al Baucha y a la Miguelina. Un niño que junto a sus perros se crió, que por las calles caminaba, y en el Galaxia un caballero le compró al 100 pesito y su canasta. ¿Cómo olvidarme de aquel hombre del turrón, de traje blanco y fina estampa? Más de un domingo fuimos al Cerro Ñelol o a jugar a Divertilandia. Cada momento, cada espacio y rincón, y la memoria que aún lo guarda. Tardes de lluvia y los juegos de color que no puedo olvidar. Del mercado me compré una bolsita de Digüeyes, y en Rodríguez me mojó una micro 6. Acá en Temuco sí que llueve. Me fui al Yoco a pasar esta nuba y me encontré a la Padre Nylon, que me pidió unas moneditas al pasar para tomarse un par de tragos. Amigos me invitaron a la Block para su gran licenciatura. Después se fueron a bailar a la Papú con unas cabras de lechuga. Y en el Banana nos volvimos a encontrar. La noche sí que fue muy larga, y donde el Mo hizo unas guatitas sin dudar,
para reponerse de la caña. Oh, oh, oh. Tierra linda de Copihue, de Araucarias y Collán. Oh. Ya estamos de vuelta. Algo más que deportes. Este programa que se transmite a través de esta hermosa radio que están haciendo y que estamos siendo parte de la génesis de este proyecto maravilloso que tiene la Corporación Cultural Municipal de Angol, donde estamos dando un espacio al rescate patrimonial en todos aspectos de lo que ha sido la historia de Angol. Hoy día nosotros conversando, rescatando un poco de lo que ha sido la historia de las transmisiones deportivas y de Club Deportes Mayeco Unido con nuestro invitado Miguel Ángel. Y nuestro invitado Germán Fuentealba Sáez, que llegó el año 64 a enamorarse no tan solo de Angol, sino que también de la señora. De una angolina, ¿no? Sí, claro. Sí. Su esposa es angolina. Así Sí. es. Sí, ¿De qué barrio en ese entonces? en la Alemania. Población Alemania. Población Alemania. Sí. Siempre fue De la población- calle Kassel. Así es, sí, casi. ¿Qué había antes de la población alemana? ¿Cuántos años más o menos tiene la población alemana? A ver, el Angol de los años 50, llegaba hasta el puente de Lafón. Así se denominaba. Ahí estaba la población mate, ¿cierto? Y de ahí... No, la, para po- este la lado- pobla- la población mate nace ¿La década del 60? un poco antes del terremoto del 60. Pero detrás de la población mate y hasta el Cerro Guacolda era un campo de lentejas. Se cultivaba lentejas. ¿Y era de un ¿Ya? solo propietario en aquel entonces? Era de ¿no? un solo propietario que era el abogado Benítez, que vivía en Huequén y que no ejercía como abogado, ejercía como agricultor. Y ahí tenía agricultor. todo eso que hoy día es la población alemana, todo la eso, Trizano. todo eso hasta el San Sebastián, por decirlo de alguna manera. Increíble. Todo eso, ¿ya? Y el camino oficial, así por así decirlo, es el mismo que va a Los Sauces, el mismo que va bordeando el Cerro Guacolda. Por detrás, camino a Deuco, digamos. Exactamente. Ese era el Exactamente. camino. Bueno, y su esposa era de la población alemana que viene después en ese sector donde había una siembra de lentejas. ¿eh? Una siembra de lentejas. Sí, Ve, siempre el dato está... Sí, no tenía idea, Sí. no sabía esa sí. historia de... El abogado Benítez, que fue padre de un gran traumatólogo, Alfredo Benítez, profesor de la Universidad de Chile, exalumno del Liceo de Hombres de Angol. En fin. Y Google, yo creo que Google queda chico al lado de Miguel Ángel Roa. Un Roapedia. Bueno, Angol llegaba hasta, como dice Miguel Sí. Ángel, hasta el Puente Lafón. Puente Lafón, claro. Y de ahí era Quin- Ripio. Quintas, ¿no? Y era Nada. Ripio solamente. O sea, Exactamente. Huequén era una villa y era muy lejos. O Entonces sea, el Vergel era muy lejos para era usted, Germán, muy para lejos. venir al centro a trabajar. Sí, 5 No, kilómetros, 5 kilómetros. Y el Ripio, tierra y Ripio. O sea, Y en la Vespa ahí, pero... Sí, ahí nomás, sí. Y el puente. Y cargaban la bencinera al lado del puente, ¿no? Que estaba ahí... Acá en el centro. Había una En el ESO centro. ahí, ¿no? La ESO. Hay una COPEC. Y una ESO también en No, sí. primero era ESO y después era COPEC. Ah, Yo le pinté el letrero a la COPEC cuando no tenía trabajo. Se dedicó a la publicidad. Sí, sí, sí. Excelente. Sí. Bueno, Germán, aquí usted tiene un documento que es histórico. Yo creo que con Francisco, la dirección, después le vamos a sacar... facilite un poquito. Mire, director, le vamos a sacar una fotito de esto después, porque esta es la primera conformación del plantel de Mayeco Unido. Este es un documento histórico que está hecho en base a una información que elabora la Comisión de Fútbol y donde tiene los primeros nombres y con una situación bien especial, porque para que ustedes se tomen una idea, es una hoja más grande de lo que es una hoja oficio. Yo no sé de dónde sacó ese papel, Germán, o si se estilaba en ese tiempo trabajar con ese tipo de papeles. Vienen los nombres, viene la dirección, viene la cédula de identidad, viene la procedencia y además trae una columna con observaciones, que esas observaciones eran los problemas que podía tener cada jugador para poder desempeñarse en Club Deportes Mayeco Unido. Así es que vamos a ir, que usted nos explique ya cómo se conformó esto,
para poder entregarle a la gente esto que es como novedoso, pero que es parte de nuestra historia. Esto yo lo encontré genial junto con la camiseta que después la vamos a describir. Bueno, cuando se formó Malleco, lo primero era una prueba de jugadores que la hizo Óscar Zambrano. ¿Y cómo hicieron la convocatoria? A través de los medios a través de la radio. A través de la radio. Sí. Y además informando a las otras comunas, a través de la municipalidad, de que va a haber una prueba de jugadores en tal fecha. La radio y Malleco Unido siempre fueron amigos. Sí. Hay una relación inseparable. Sí, yo creo que hasta el día de hoy el apoyo de la radio y las radios en general y los diarios, los medios escritos y radiales han sido fundamentales. Entonces se hizo una prueba. Yo recuerdo una publicación, un artículo que salió en el diario, no sé si la Tercera o la Cuarta en Santiago en un momento, donde entrevistaban a Óscar Zambrano y decía 80 jugadores y un balón. O sea, ¿cómo graficaba eso? En que no había medio, solamente con un balón de fútbol y 80 jugadores probándose para este futuro, para formar este plantel. Bueno, y de esa preselección quedaron estos 33 jugadores. Y como tú decías, bueno, cada uno está con sus datos correspondientes y las observaciones de cada uno, para ver qué solución podían tener. Y bueno, hay varios que sí tuvieron solución, porque sí, a lo mejor a la gente igual le gustaría escuchar algunos nombres. Es que eso quiero escuchar. ¿Podemos hacer una lectura de los 33 primeros seleccionados para el Rojo León de Nahuel Buta? Sí, por supuesto. Wilfredo Carbacho Hernández, Luis Ulloa Parra, Romeo Bascur Rivero, Luis Montanares Morales, Luis Ortiz Burgos, Iván Joica Jiménez, Mauricio Fernández, Omar Hidalgo, Otoniel Jara, Lautaro Ferreira, Esteban Ferreira, Juan Faúndez, José Omar Sanzana, Carlos Colombre, Dagoberto Pradenas, Arturo Parra Báez, Luis Oróstica Muñoz, Octavio Insunza Méndez, Luis Sangüesa Castillo, Sebastián Vivaldi Ramírez, Aladino Garcés, Guido Enríquez Aravena, Hugo Landeros Acuña, Fernando Andrade Muñoz, Francisco San Martín, Norberto Hernández, Pedro Montanares Morales, Orlando Díaz González, Hugo Vázquez Quesada, Alfredo Carrasco Saavedra, Freddy Roa Cáceres, Marcelino Torres Uribe y Roberto Gallegos. Ahí están los primeros 33. Los primeros 33 de la nómina. Y hay algunos trabajan en Frontel, otros eran profesores. Bueno, está el fundador de Malleco Unido y el Mono Ortiz, ¿no? Sí, claro. Y trabaja en Frontel junto con Romeo Bascur. Otros chicos que llegaron de Temuco, como Mar Hidalgo, Otojara y Pradena. Dagoberto, y que al final quedaron acá, y a través de Malleco también se pudo integrar al magisterio. Está el mítico Laureano Ferreira, y que llega con su hermano Esteban, que digo el mítico porque era uno de los jugadores que impresionaba en su estatura y en su capacidad de juego, que hoy día, conversando con los que más saben, se asemejaba mucho al juego tal vez de Gary Medel. Una cosa así, era un hombre de mucha marca, era duro, era férreo, con un carácter inclusive que lo hacía distinto. Yo creo que esa es la característica de Malleco. Por eso que nosotros siempre, yo creo que los más antiguos, siempre nos acordamos de estos planteles y de este tipo de jugadores. Aguerridos. Ellos marcan la pauta. Identificados, comprometidos con la institución, con el club, con la camiseta, y defenderla a morir. Entonces, eso es lo que uno quiere, ojalá, llevarlo en el tiempo, que todos los jugadores se sientan reflejados, o ellos se sientan reflejados en este tipo de jugadores. Pero para eso también tendríamos que mostrar la historia de ellos, cómo se formó Malleco, qué es Malleco Unido, para que ellos se asemejen a lo que fueron estos tremendos jugadores. ¿Tenemos alguna de las observaciones que pudiera ser anecdótica, que pudiéramos dar lectura? Porque yo les contaba a ustedes que están escuchando la radio, que hay una serie de observaciones y peticiones, tal vez, de los jugadores para poder estar en Malleco Unido. Le escucho, Miguel. Yo quisiera agregarte, Germán y Alex, algo que me parece bastante importante. Hace
2 o 3 semanas atrás falleció Luis Fernando Montanares Morales, Cuatro Peto. El Cuatro Peto, que sí. está en esta nómina. Así están los dos. Exacto, Montanares, Pedro sí. está más abajo en la nómina. Ambos arqueros. Y yo quiero rendirle este homenaje, este recuerdo a Fernando, a quien mucho conocí como seleccionado de Angol, después acá en esta nómina inicial de Malleco Unido. Finalmente el arquero de Malleco fue Pedro, pero él siempre fue un gran arquero y un hombre de trabajo que se desempeñó finalmente en la parte última de su vida como empleado de la municipalidad en el cementerio de Angol. Para Fernando, nuestro recuerdo, para un gran arquero y un gran deportista. Cuatro Peto Montanares. Así es, Cuatro Yo Peto, sí. voy a contar, no sé si una anécdota, me voy a arrancar un poquito antes de seguir. ¿Sabe lo que hizo Cuatro Peto Montanares? Si no me equivoco, fue en enero, en el cementerio, cuando acompañando sí. a mi padre en un funeral. Nos encontramos con Luis Fernando en el cementerio y él se acerca a mi padre siendo grandes amigos por haber jugado juntos en Malleco Unido, después en el fútbol amateur, y le dice: Eli, me quiero despedir. Quiero decirte que fue un gusto conocerte, que fuiste un gran amigo. Y mi papá lo quedó mirando y le dice: ¿para dónde te vas? Cuatro Peto, me voy a morir. Me estás bromeando, le dice, porque siempre la talla entre ellos dos: me estás bromeando. No, tengo un cáncer, estoy desahuciado. Me detectaron cáncer hace un par de semanas, me dieron 6 meses de vida y no voy a hacer nada para combatir porque esto ya me tiene consumido. Un cáncer a los pulmones, él andaba con sus cigarrillos, de hecho al rato después de estar conversando prendió un cigarrillo y empezó a fumar. Y le dijo: pero Fernando, Cuatro Peto, ¿cómo se te ocurre vas a estar fumando si estás con un cáncer? Me estás diciendo que te va a morir y sigue fumando. Ya me mató. ¿Qué le voy a hacer? Y cumplió los 6 meses y Cuatro Peto ya no está con nosotros hoy día, Fernando Montanares. Así que me sumo a su homenaje porque fue muy impactante después saber de su muerte, porque él tuvo esa tranquilidad de poder despedirse de muchos que fueron al cementerio y con los que se encontró les dijo: hasta siempre, un gusto. Y no sé, es algo que a uno lo emociona y que tal vez revela un poco lo que era él como persona, siempre un tipo honesto, derecho, sin temor, porque era un tipo que yo no lo veía temeroso. Cuando jugaba, yo lo alcancé a ver jugar, era un tipo que iba a todas, tapaba todo, iba muy fuerte. Y grafica lo que usted dice, lo que tenían que entregar los jugadores de Malleco Unido en aquel entonces. Así es, sí. No, y así se han ido restando algunos jugadores, desgraciadamente han ido falleciendo también con ese mismo El Mono espíritu. Ortiz. Mono Ortiz, Chelo Parra. Chelo etcétera. Parra. Qué joven Chelo Parra, ¿no? Sí, muy lamentable. Torpedo Núñez y tantos otros que hoy día no están con nosotros. Sí, y que pasaron por acá dejando fueron figuras. Tremendos recuerdos. Julio Felipe Luna, Sí. gran sí. arquero. Y el Neo Casco también falleció ahora. También no Irineo hace- Casco. Sí. No hace mucho. Hay un equipo completito ahí arriba de Rojos Leones. Sí, pero bueno, nos están defendiendo bien. Sí. O sea, Hay algunos que dicen: mientras no necesiten delantero, estamos bien. Me lo dicen bien seguido. Ojalá que no necesiten dirigentes. No, bueno, es que guarda, ¿eh? Que no- de repente, Que no necesiten relatores de ni eso, de comentaristas. repente van a tener el equipo completo, los dirigentes, bueno, ¿y quién va a transmitir los partidos? Ahí nos vamos a tener que agarrar, Miguel. Bueno, hay algunos problemas. Por ejemplo, hay un chico, Mauricio Fernández, era estudiante del Vergel. Y en la observación aparece que la reciente muerte de un familiar le puede afectar su situación socioeconómica. Otro, Laureano y Esteban Ferreira, ellos eran funcionarios de vialidad. Entonces, ellos cómo lo hacían, porque ellos tienen ingresos a través de viáticos. Entonces, ¿cómo lo iban a hacer si venían a entrenar? No podían salir a terreno, no podían ganar viáticos. Entonces, también una observación que... Les mermaba económicamente. ¿Cómo lo podrían hacer, claro, ¿Se acuerda cómo lo solucionaron eso? con ¿no? el tema del viático? Seguramente se le dio un peso más, 5 pesos más Que el viático. Que el viático, claro. Perfecto. Y que les conviniera económicamente Sí, para claro. que jugaran. Además que también, igual, ellos por jugar por Malleco también hacen sacrificio, y muchos hacen sacrificio por eso. Entonces, yo creo que también pasó algo, tratar de recompensarlo de alguna forma, pero no el 100%. Pero ya era una tensión y hizo que quedaran tranquilos. La situación de Faunde también él era funcionario del ejército, entonces también necesitaba permiso para venir a entrenar. Sanzana. Perdón.
Sanzana era de Curacautinense. Y él Y estaba... que en paz descanse también, el negro también, Sanzana. sí. Yo conocí a Juan Faúndez. Juanito era un gran boxeador El Alicate. en la cuarta división del Sí, ejército. sí. Gran boxeador, era campeón de boxeo. Alicate Muy bueno. Faúndez. Alicate Faúndez. claro, sí. Es más, dentro de los relatos que yo tengo está el relato de un campeonato de la cuarta división de boxeo acá en el gimnasio techado. Un relato de peleas de box, de las tantas cosas que uno suele hacer de repente. Sí, tenía él. Y tenía, digamos, aparte de fútbol, claro, box y me parece que otro atletismo, una cosa así. Yo quiero contar una anécdota y no voy a decir nombres, de uno de los jugadores que está en este plantel, ¿ya? Que cuando llega, porque no era angolino, se acerca a alguien de la radio, no sé si usted fue Miguel Ángel, pero alguien que estaba ahí, y le preguntó un poco que se describiera futbolísticamente, cómo él era, de qué jugaba, qué posición normalmente acostumbraba a ocupar dentro de la cancha. Entonces él llegó y dijo, bueno, yo la verdad primero saludar a toda la gente que está escuchando la radio. Como futbolista, bueno, sí, a mí normalmente me han ponido de 2, me han ponido de 4. Y pasó a ser una de las anécdotas de la radio. Me han ponido de 2, me han ponido de 4 y le duró para siempre. Muchos de sus compañeros de equipo lo recordaron de por vida y cada vez que lo veían, me han ponido 2, me han ponido 4 y así muchas cosas que fueron sucediendo. Pero también, a propósito de eso, me han ponido, no sé si recuerda cuando los cambios en el partido de Mayeco Unido, los cambios. Entonces, el locutor decía, por ejemplo, sale con la número 4, da su nombre, y entra el número 15, y da el nombre. Y entonces nosotros, y nosotros quedamos ahí, y digo, perdón, sale con la número 4 y dentro el 14. Hice la rectificación. Solamente el número. Claro. Ese es otro capítulo, la anécdota, porque hay muchas. Bueno, y hay otra dirigente también que es muy simpática, también un ex dirigente que falleció, donde se estaba viendo el tema de los arcos, porque hay que cambiar los arcos, colocar arcos metálicos en la cancha. Entonces él dijo, ¿y qué pasa si el arco de nosotros lo hacemos un poquito más chico? Se había olvidado que tenía que haber cambio, ¿no? Bueno, pero todas esas cosas son las que nos han dado condimentos. Hay unas anécdotas muy buenas. En la radio siempre acontecen. Germán debe acordarse de esta otra pequeña anécdota a propósito de la pronunciación o del significado que tienen las palabras. En una reunión de Mayeco Unido, la palabra pernoctar es alojar, es estar. Entonces se pidió la palabra y dijo, nosotros pernotamos en Santiago, ya en el tal hotel. Entonces este amigo dirigente quedó como pernotar. y adoptó ese sobrenombre. Claro, pernotar. Bueno, Germán, yo la verdad es que llevamos más de una hora conversando. Pasó volando. El director me acaba de mandar un interno que vamos con 15 minutos más para poder ir cerrando porque también viene otro programa. Y no amerita tal vez hacer un recorrido tan rápido, Germán, porque esto tiene un pedazo de historia. Vamos en la primera hoja de esa Biblia que nos trajo. ¿Cómo podríamos resumir este inicio del año 74 al profesionalismo que entra Mayeco Unido? ¿O cómo era en ese tiempo el sistema de campeonato que después ya entra el profesionalismo? A ver, cuando Mayeco se formó, el año 74, eran casi un 90% jugadores amateur. De acá, la mayoría son de la zona o ciudades cercanas, como Pailahueque, Coyipú. Entonces, el primer año nuestro no fue muy bueno, porque al final tuvimos que jugar una liguilla en Santiago con Coquimbo para ver si podíamos permanecer en la segunda división. Bueno, de partida nosotros llegamos como invitados primero. Esto estamos hablando del año 74. Claro, como invitados en el año 74 a la Copa Chile y después ya invitados también al campeonato oficial.
y después posteriormente ya aceptado definitivamente en segunda división. Entonces la primera experiencia deportiva no fue buena. El hecho de estar peleando con Coquimbo la permanencia, nos dimos cuenta de que había que innovar, había que hacer alguna modificación importante, reforzando convenientemente, porque si no íbamos a seguir sufriendo los mismos problemas. Y ahí ya trajimos un técnico, Jorge Moscovenega, el año 76, 74-75 fue eso con Oscar. Venía con ritmo campeonato el Mosco, ¿no? Sí, claro. El 75 vino en Ramón Bendá, Reinaldo Revelo, 75, sí. Y después el 76 ya con el Moscovenega. Y bueno, y ahí se empezó a traer a jugadores de más nivel, digamos, que habían tenido alguna experiencia, como Ramón González Benítez, el arquero Chávez, Quesada, un chico que jugaba en Huachipato, sí. Vega, Luis Vega también, sí, Vega, que jugaba en Huachipato, y Sebastián Vivaldi, que también estuvo acá. Entonces ya habían jugadores ya con cierta experiencia. Llegaron jugadores de Santiago Morning, ¿cómo se llama? ¿El Flaco Lara? El central, el central, Pedro Retamales. Pedrito Retamales. Pedro Retamales. Sí, Pedrito Retamales. Y así se fue. Que era uno coloradito, ¿no? De barba, que siempre sale en una fotografía. Era uno moreno de pelo largo. Perfecto. Sí. Perfecto. La característica que tenía Pedro Retamales es que aun cuando se jugara en partido con lluvia o con barro, ¿cierto? La cancha nunca está, digamos, siempre en un partido con lluvia ahí salen bastante mojados, enterrados, y él salía impeque, porque él no iba al piso, él no iba al piso, pero tenía una ubicación de la central, tenía una ubicación espectacular. Y que en ese tiempo el espejo también era un Elías Figueroa, que era pulcro, sí, que tenía un fútbol maravilloso. Yo creo que los centrales siempre se dejan, o los jugadores se dejan llevar siempre por sus referentes a nivel nacional, ¿no? Sí. Y así hubo que comenzar y se trajeron extranjeros, llegó Espada, llegó el Choco Salinas, y empezamos a reforzarnos. Ahora, y mirando hacia atrás, uno dice, pero ¿cómo pudimos haber hecho tantas cosas o haber tenido tan buenos planteles? Porque también nosotros participamos casi en cuanta liguilla había para subir a primera división. Tuvimos 5 veces por subir a primera división, con un plantel así, con mucha entrega y conformado con jugadores que sí tienen mucha... A ver, ¿son 5 liguillas que pelea Mayek Unido para subir a primera división? Así es. ¿Los años, se acuerda? Sí, claro. 76, 77... ¿Quién dirigía el año 76? 76, Moscovenegas. El 77 después me dice. 77, Alicel Belmar, el primer año que estuvo Alicel. Después el 84 con Totoche Nostroza. Después el 85, bueno, salimos campeones en la Copa CSU en Osorno. Y el 86, de vuelta con Totoche Nostroza. ¿Esos fueron 5 oportunidades? 4 oportunidades y un campeonato. 4 oportunidades y un campeonato. 5. Mire, vamos a ser justos, porque también vienen nuestros amigos en un rato más para poder seguir conversando. Yo creo que esto merece un segundo capítulo, sí, Miguel Ángel. No podemos dejar trunca la historia de Mayek Unido. Yo creo que hay que hacerle un segundo capítulo, porque estamos recién empezando. Estamos en la primera hoja acá. Pero sí es cierto, estamos en la primera hoja de la historia, entonces nos fuimos un poco por las ramas también. Es que hay tanto que hablar con Germán. Sí, hay mucho. Germán más bien tiene tanto que contarnos. Y hay tanto que contar porque es parte de la historia. Ahora, no sé si lo voy a complicar con esta pregunta. ¿Con qué plantel se queda usted? ¿Cuál fue el año que a usted, cerrando el año, dijo, cómo me gusta este plantel? O sea, y que usted ya después de 40 años, 42 años de historia, dice, ¿cómo me gustaría volver ese año cuando teníamos ese plantel? El plantel que me gustó es el del 79-80. Sí. ¿Quién dirigía ahí? Alicel Belmar. Sí. Un plantel que no sé cuánto costaría hoy día. Con Chucho Carte, con
Eli Carrasco, con el Matute Fabre, González Queirolo, Rolando Ascur, Jaime Gaete, Enrique Neira, César Manzano, Carlos Urrutia, Pela Araya, Juan Araya, Juan Rifo, no, Juan Rojas el Carbacho. Rápido Roja. Juan Rojas Carbacho. Seleccionado chileno el Rápido Roja, Sí, ¿no? pues, sí, Jugador de sí. Colo-Colo. Sí, claro, sí. Seleccionado chileno y después se fue a ¿De aquí se fue, México. a Magallanes? ¿Coincide Sí, con de eso usted, Miguel Ángel? Sí, Jaime Gaete. un plantel Jaime. rutilante. ¿Eh? ¿Es cierto lo que dicen de Jaime Gaete, que de repente se venía corriendo de Coyipulli a entrenar? Yo creo que sí. Porque eso Sí. es parte del mito urbano o mito realidad. Porque hay muchos que dicen que se venía corriendo. Yo creo que sería corriendo porque ahora se llena de ego. No ha cambiado mucho la historia. Y lo otro, antes el Joyce Jiménez, que vivía en el parque, Sí. él se venía a pie o en bicicleta. Siempre. Y Y gana. llegaba en bicicleta y enseguida Bueno. a entrenar y después volvía. No, Vamos al segundo capítulo, entonces lo dejamos para el próximo jueves y El ahí próximo- quedamos, señor director. ¿Nos permite usted? El próximo jueves con Excelente. Sí, por supuesto. No hay problema, ¿no? No, Próximo jueves, no. 19:30 estamos. Quiero hacer un saludo antes de irnos. Todo Nos perfecto. está escuchando en la casa en este minuto don Rolando Bascur, su Rolito. esposa, Angélica Sánchez, así es que para ellos, porque me acordé de la bicicleta, porque don Víctor Bascur era el que llegaba en la bicicleta puntualmente a todas las prácticas y no se perdía práctica. Así es que está escuchando a esta hora a Rolando junto a su esposa, vaya para ellos un saludo, pero más que cariño. Sí, y Rolando, no, maestro, no, espectacular. Sí, el papá, don Víctor, siempre estaba, siempre. Él llegaba a controlar controlaba a Rolando para que entrenara. Hay una No se corría del entrenamiento. Hay una anécdota No, que dice buenísimo. que la práctica de Mayeco no partió hasta que llegó él. Sí. Y que el técnico mira a la tribuna y nadie se entendía por qué no empezaba la práctica. Y cuando llega don Víctor Bascur en la bicicleta, la estaciona ahí, se sienta en la tribuna, muy bien, ahora empezamos. Así es. Sí. Llegó don Víctor, todo bien, y ahí parte la práctica. No, un saludo para Rolando y bueno, toda su familia. Espectacular. Y yo tengo una historia con Rolando Bascur, así, cuando él llegó de Lota Schwager, eso me acuerdo siempre, cuando llegó de Lota, por supuesto que Lota desgraciadamente siempre ha tenido problemas económicos, siempre ha sido una institución... Un club con mucho esfuerzo, sí, mucho... Y acá generalmente los jugadores, yo llegaba de acuerdo con ellos en cuanto a remuneraciones. A lo económico. Y decía, "Oye, ya estamos de acuerdo, ok, firma aquí el contrato". Y lo firmaba nomás. Pues. Ya sabían que después se llenaba, porque ahí la máquina se llenaba, ¿no? Al día siguiente, qué sé yo, los días, y está listo, pero no. Y Rolando me dijo, no, me llena el contrato, si no, no firmo. Bueno, le dije, ok. Así que se llenó el contrato con los valores que habíamos conversado y ahí firmó. Yo le dije, mira, por ser primera vez, te acepto, pero te apuesto que en el próximo contrato tú me lo vas a firmar en blanco. Y así fue. O sea, había credibilidad. Y yo por supuesto que lo entendía perfectamente porque tenía una situación Era difícil, Lota era difícil. en que los dirigentes también, no siempre son así. O sea, los dirigentes hay tanto tipo de dirigentes, desgraciadamente. Bueno, ahora lo estamos viendo. Y ahí está. Hoy pero, día, pero bien. No, Mayeco Unido, Rolando Bascur, es una sola voz. ¿Eh? Son inseparables. Son inseparables. Y yo estuve a punto, ahí hay un par de cosas que me he arrepentido. Yo estuve a punto de escribir una historia de Mayeco Unido y el título era De Pilpilco a Bascur. Ese era mi título. Y yo lo empecé a escribir desde Pilpilco, o sea, el año de los 74 y después en el camino me quedé. Pero había mucha historia. Está para continuar, ahí está el material. Era dos cracks de Pilpilco a Romeo. La historia de Mayeco Unido. Sí. De Pilpilco. Muy bien. Germán, nos despedimos, nos encontramos en el segundo capítulo de esta historia de inicio de Mayeco Unido. Realmente nos quedamos en la H de historia, ¿no? Porque no partimos nada. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No, todo lo contrario, gracias por invitarme. Próximo jueves. Sí, ok. Aquí vamos a estar. Muchas gracias. Con un cafecito, Gracias a ¿eh? Nos comprometemos a tener un cafecito. Miguel Gracias. Ángel, gracias por el esfuerzo, porque yo sé que No. está muy resfriado, está bastante complicado, así que ha tomado agua como nunca. La tos en off era la mía. Gracias, Miguel Ángel. Sí, pero yo quiero hacer una invitación antes de terminar esto, A porque somos también un programa cultural, porque la cultura evoca
y transmite e implica todos estos aspectos que hemos estado subrayando con Germán y con Alex. El Día del Patrimonio Cultural es este domingo. Así es. Vaya, por ejemplo, al Museo Histórico de Fito Gallegos, ahí al final de la calle Caupolicán. Estuve conversando hoy día con él. Hugo Gallegos Bravo, Premio Municipal de Arte en la mención de Historia, lo invita a que visite su museo. Y recién he recibido una cordial invitación de Sergio Martínez Viguera, historiador, también Premio Municipal de Arte en la mención de Historia, porque a las 12 del día es la convocatoria aquí en el Centro Cultural con cosas interesantísimas que Sergio va a mostrar. Sergio y Hugo, Sergio Martínez Viguera, Hugo Gallegos Bravo, dos paladines de la cultura y de la historia de Angol. Los invitan al Museo Histórico Julio Basolo y aquí al Centro Cultural. Domingo. Ahí ha quedado patentado otro espacio del programa, las pildoritas de Miguel Ángel Roa. Estaría bueno, podría hacerlas, ¿no? Sí, porque ya como 40 años haciendo las pildoritas. Miguel Ángel, muchas gracias. Y no pildoritas sin farmacia popular. Así es. Ya. Queridos amigos, gracias a todos por escucharnos, por seguir este programa que ha comenzado el día de hoy. Algo más que deportes. Muy entretenido, la verdad es que lo he pasado muy bien. Quiero agradecer la puesta en online de nuestro querido amigo Henry Vallejo en la sala máster, Mundi Orellana, otro máster que está al lado también con el streaming, nuestro querido amigo Pablo Fuiga San Martín, también en la coordinación de este programa y la dirección general de Francisco Pascur Sánchez. Que les habla Alex Carrasco, Miguel Ángel Roa Río Seco y nuestro invitado de hoy, Germán Fuentealba. Les agradecemos hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes y muchas gracias. Chao.